Instituto Baldor 2000 presenta Canal Educacional Baldor 2000 de Viña del Mar. Clase número 1 de trigonometría. Introducción. Objetivos. Entender el significado y aplicaciones de la trigonometría. Segundo, reconocer las funciones trigonométricas. La trigonometría es el estudio de las relaciones entre los elementos de los triángulos. Los elementos de los triángulos son sus ángulos y sus lados. Observamos a la izquierda de su pantalla un ángulo en el cual se han trazado tres rectas perpendiculares, formando tres triángulos. Así se pueden formar con este ángulo infinitos triángulos. Todos estos triángulos tienen en común el ángulo número 1. Al lado derecho de la pantalla observamos el triángulo con el ángulo 1. Los lados de este triángulo se denominan catetos y el lado que se opone al ángulo recto se denomina hipotenusa. Llamamos cateto opuesto al ángulo 1 al lado que se opone y cateto adyacente al que está inmediatamente al lado del ángulo 1, como se muestra en la pantalla. En la figura, el cateto opuesto al ángulo 2 se muestra en la pantalla. El cateto adyacente al ángulo 2 está marcado azul oscuro. Observe que el cateto marcado azul oscuro es el cateto adyacente del ángulo 2, pero a la vez es el cateto opuesto del ángulo 1. Ejemplo, el cateto adyacente al ángulo 1 se muestra en la pantalla. Es también el cateto opuesto del ángulo 2. Ahora, marcamos el cateto adyacente del ángulo 2, que a su vez es el cateto opuesto del ángulo 1. Concepto importantísimo. Respecto al ángulo 1 se pueden formar infinitos triángulos rectángulos, como se observa en la pantalla. En todos estos triángulos se cumple. La razón o división entre dos de sus lados es siempre la misma para todos los triángulos formados con el ángulo 1. A la derecha en la pantalla observamos el triángulo rojo. Si se divide el cateto opuesto por la hipotenusa, va a resultar un valor. En el triángulo azul, si el ángulo es el mismo, la división del cateto opuesto por la hipotenusa va a ser la misma que para el triángulo más grande. Conocemos que al dividir dos lados de un triángulo, la razón o división de ellos es la misma para todos los ángulos iguales, en cualquiera que sea el triángulo. A la izquierda en su pantalla observamos la tabla trigonométrica. Contiene los valores de todas las razones o divisiones entre los lados de un triángulo. Ejemplo, coseno de un ángulo se define cateto adyacente partido por hipotenusa. El coseno del ángulo 1 lo vamos a encontrar en la tabla trigonométrica. Definiciones. Seno se define como la razón entre el cateto opuesto partido por la hipotenusa. Ejemplo, seno del ángulo 2 es T partido por D. Seno del ángulo 1 es W partido por D. El valor de seno de ángulo 1 se encuentra en la tabla trigonométrica. Coseno de un ángulo se define cateto adyacente partido por hipotenusa. El coseno del ángulo 2 será entonces
W partido por D. El valor de coseno ángulo 2 lo encontramos en la tabla trigonométrica. Tangente de un ángulo se define cateto opuesto partido por cateto adyacente. Tangente del ángulo 1 será entonces W partido por T. Su valor lo encontramos en la tabla trigonométrica. En la pantalla observamos las tres definiciones que debes saber de memoria. Seno de un ángulo, cateto opuesto partido por hipotenusa. Coseno de un ángulo, cateto adyacente partido por hipotenusa. Y tangente de un ángulo, cateto opuesto partido por cateto adyacente. Problema de aplicación. Tenemos un triángulo, conocemos un ángulo, un lado y deseamos saber la hipotenusa. Aplicamos la función seno de 30 grados, que se define como cateto opuesto partido por la hipotenusa. Colocamos seno de 30 grados igual 100 partido por x. Seno de 30 lo ubicamos en la tabla trigonométrica. Un medio entonces igual 100 partido por x. Despejando x resulta 200. Problema de aplicación práctica. Tenemos un faro y un velero. Conocemos la altura del faro, 60 metros. Queremos saber a qué distancia está el velero. Desde el velero se mide el ángulo con un transportador, 30 grados. Calculamos. Tangente 30 grados, cateto opuesto partido por adyacente. Tangente 30 grados, entonces 60 partido por x. Tangente 30 lo ubicamos en la tabla trigonométrica. Es raíz de 3 partido por 3. Despejamos multiplicando x por raíz de 3 igual 3 por 60, 180. Raíz de 3 está multiplicando, pasa dividiendo. Resulta 180 dividido por raíz de 3. No se dejan resultados con raíces en el denominador. Debe racionalizar, que consiste en quitar la raíz del denominador. En caso de raíces cuadradas, se multiplica numerador y denominador por la misma raíz. Raíz de 3 por raíz de 3 es 3. 180 por raíz de 3 dividido por 3. Dividiendo 180 por 3 resulta 60 raíz de 3. Último ejemplo. Tenemos que deseamos conocer la altura del árbol. Estamos a una distancia de 10 metros. Medimos con un transportador el ángulo 60 grados y aplicamos coseno de 60 grados es cateto adyacente partido por hipotenusa. Coseno de 60 grados igual 10 por y. Coseno de 60 lo ubicamos en la tabla. Podemos aplicar tangente de 60 igual cateto opuesto partido por cateto adyacente. Tangente 60 grados igual x por 10. Ubicamos tangente 60 en la tabla trigonométrica. Continúe mentalmente el desarrollo del problema.